buenas noches, amigos televidentes. Como cada sábado, bienvenido a su programa Debate Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. En el programa de hoy abordaremos diferentes temas. Abordaremos la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ratifica el derecho a la educación. Abordaremos además la sentencia de la Suprema Corte que establece el debido equilibrio ecológico de los contratos mineros. Y la sentencia que declaró inconstitucional el artículo 46 de la Ley 4132 sobre expresión y difusión del pensamiento. Continuaremos además analizando la visita del presidente Correa y dónde está el plan de seguridad democrática. Buenas noches, Hilario. Muy buenas noches, Julio Aníbal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, hemos tenido una semana bastante activa con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia y varias sentencias del Tribunal Constitucional, y entiendo que podríamos empezar por una de las que establece una especie de hito con relación al derecho a la educación. Así es. Y esta es una sentencia, es la número 58-13, que fue dictada hace poco por el Tribunal Constitucional, y surge por el hecho de que una asociación de colegios interpuso una acción en contra de varios artículos del Código del Menor y otros artículos de una resolución de la Secretaría de Estado de Educación, donde ellos establecían que no se le podía impedir suspender a un estudiante de sus clases si los padres no pagaban la educación a tiempo, es decir, si la mensualidad o la cuota mensual estaba suspendida o tenían un atraso significativo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció que no pueden suspenderlo ni establecer ningún tipo de perjuicio en contra del menor durante el año completo. Es decir, que los colegios tienen que esperar, los privados, claro, tienen que esperar hasta tanto termine el año escolar antes de poder sea suspender o sacar al niño de la escuela. Sí, Hilario, esta sigue siendo una jurisprudencia novedosa, como claro, son novedosas casi la mayoría de los que han sido las decisiones del Tribunal Constitucional, quien se ha caracterizado por estar a la vanguardia en el reconocimiento de derechos fundamentales, tal como lo establece la Constitución del año 2010. Efectivamente, aquí lo que está en derecho, lo que está en juego es el derecho de libre mercado, de que la educación es una mercancía y de que si tú no pagas a tiempo, pues te suspendo el servicio, o un derecho fundamental como es el sagrado derecho a la educación, que debe ser protegido, es protegido por la Constitución de la República y debe ser protegido por todas las instancias de carácter administrativo y de carácter judicial del Estado. De manera que al prohibir el Tribunal Constitucional de que los colegios no pueden suspender de recibir el pan de la enseñanza, como se dice popularmente, los estudiantes, se inscribe dentro de esta corriente de reconocimiento de derechos fundamentales que ha venido estableciendo el Tribunal Constitucional. Claro, y si te das cuenta, no es lo mismo simplemente reconocer el derecho a la educación, la forma de aplicarlo. Si la Secretaría de Educación no establece los mecanismos de que no se pueden suspender, y si el Tribunal Constitucional no establece por sentencia que los colegios privados no pueden suspender a los estudiantes, entonces en verdad caeríamos en lo que serían situaciones de hecho. Incluso los colegios, la Asociación de Colegios establecía como parte de su fundamento el hecho de la libre empresa y también la potestad de poder en base al artículo 1134 del Código Civil, que es la libertad contractual, de poder establecer contratos específicos. Pero tú sabes bien que existen renglones de la economía donde están regulados, como es el caso, por ejemplo, de las loterías, de la venta de combustible. Tú no puedes poner un precio X al combustible, sino más bien el que está establecido por el industria y comercio, y eso no es nada extraño entre nosotros. Así, Hilario, el hecho de que haya libertad de comercio en la República Dominicana y de que la misma esté protegida por leyes especiales y por el artículo 1134 que establece la libre contratación entre las partes, esto no es obvio para que el Estado renuncie a la tutela y a la vigilancia, a la supervisión de lo que es un derecho fundamental, reiteramos, que es el derecho a la educación. Y hace bien el Tribunal Constitucional porque, en definitiva, el hecho de que el niño sea suspendido no libera al padre de la responsabilidad de pagar. Claro. Y si él sigue recibiendo el pan de la enseñanza, la educación,
al final de año esta deuda se convierte en una deuda firme. Y el colegio o la institución educativa siempre tendrá la oportunidad de demandar ante los tribunales de la República el cobro de esa deuda mediante una demanda en cobro de peso, claro, que luego de obtener una sentencia podrá ejecutar contra los bienes del padre del niño. Es decir, que no es que está privando a la institución de que cobre los recursos que le son debidos por concepto de la prestación de un servicio, como es el servicio de la educación, sino más bien el sagrado derecho a la educación, lo que ha tratado de proteger el Tribunal Constitucional. Y haciéndolo de esta manera, entonces continúa siendo coherente con todas las decisiones jurisprudenciales anteriores y cumple con su rol fundamental de guardiana de la Constitución de la República, que establece el derecho a la educación como uno de los derechos fundamentales de los niños y de los adultos. No, yo entiendo que lo que deben hacer los colegios en ese aspecto es, cada vez que un padre tiene por lo menos 2 cuotas vencidas, automáticamente iniciar un proceso de cobro, intimación de pago, solicitud a un juez de que ordene una medida conservatoria y embargar los bienes que sean necesarios para cubrir esas deudas, que nunca van a ser tan altas, porque estamos hablando de una cuota, 2 cuotas, y ya al final del año, si el padre no se pone al día, sencillamente, o llegar a un acuerdo en base a alguna penalidad, o lamentablemente descartar al niño de poder seguir en esa institución. Sin embargo, intentar por la vía jurisdiccional tratar de sacar a un niño de la educación, la verdad que no es la salida correcta, además de que estamos dentro de un ámbito de políticas públicas, y esto es una política de Estado, donde lamentablemente para el sector de los colegios privados, ellos no están dentro del simple margen del equilibrio dentro de sectores privados puramente, es decir, aquí la mano mágica no se le puede dejar hacer el trabajo del libre comercio, porque estamos en un aspecto sumamente importante para el Estado en sí. Sí, lo que tú llamas la mano mágica no es más que la mano invisible de que hablaba Smith, de que regula y busca una regulación del mercado. Fíjate, Hilario, probablemente también en algún momento el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la práctica de muchas instituciones educativas de cobrar penalidades ascendentes a un 10 y un 15% de los retrasos en los pagos. Aquí existía una ley de usura, que era de cuando la intervención militar norteamericana, que establecía el establecimiento de un interés legal de 1%, que se convertía en un 12% anual. Esta ley de usura fue derogada en el año 2002 cuando se promulgó la ley 171-02 que estableció el Código Monetario Financiero. Y por vía de consecuencia, el interés es lo que la parte libremente puedan establecer. Sin embargo, de manera unilateral, muchas instituciones educativas establecen penalidades unilaterales a retraso en que incurren los padres. También en algún momento el Tribunal Constitucional se verá, reiteramos, la obligación de emitir su opinión en ese sentido. Mira, en cuanto a ese aspecto, entiendo que es muy prudente que el Ministerio de Educación establezca una directiva de cuánto es lo máximo que podría una escuela cargar por retrasos, y en verdad en esa parte deben estar cercanos a lo que es el comercio normal. Me refiero a una penalidad por el uso del dinero en el tiempo, y es decir, bueno, una tasa de interés de un 1% o lo que diga el Banco Central, para que el colegio no pierda dinero porque una persona es morosa, y tampoco para dar mal ejemplo a otros padres que podrían decir, yo prefiero no pagar y pagar a final de año. Sin embargo, debe estar regulado y deben ser tarifas específicas, de manera que tampoco se abuse de la posición dominante de algunos colegios. Así es, ya la Suprema Corte de Justicia ha establecido cuál es el criterio dominante en materia de cálculo de intereses por una demanda en indemnización, y ha establecido que el mismo debe establecerse en función de la tasa de interés del promedio ponderado del año. De manera que si el promedio ponderado, la tasa de interés tiene un promedio ponderado de un 18% anual, no es más que 1.5 mensual. Si el deudor se retrasa 2 meses, bueno, pues usted le aplicará 1.5% por 2 meses, pero no un 10 o un 15%, no, claro, que es 10 veces más lo que ha establecido ya la Suprema Corte de Justicia. Hilario, otra decisión importante que dictó la Suprema Corte de Justicia en la semana que recién acaba de transcurrir fue la decisión declarando inconstitucional el artículo 46 de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, que establecía la responsabilidad penal para los dueños de los medios cuando allí se produjera
un hecho susceptible de ser calificado como difamación e injuria. Bueno, la verdad que es una decisión que cambia la manera de atacar a la difamación y la injuria, y fue un caso bastante seguido por la población, dado que quién fue que interpuso la querella, que es el expresidente Hipólito Mejía, contra un actual senador del Partido de la Liberación Dominicana, Wilton Guerrero. Y en este caso teníamos siempre el problema de que la difamación en esta violación tenía que atacarse primero al medio que había difundido la información y luego se atacaba al que la había dado. Entonces eso creaba un problema de penalidad en cascada, donde lamentablemente, y por eso tú ves muchas de esas querellas, donde al medio lo tratan de condenar el persiguiente a un peso simbólico, porque en verdad la acción no es contra de ellos, pero están obligados a someterla de esa manera. Sí, Hilario, hay muchos sectores de la opinión pública que se han confundido, muchos ciudadanos entendiendo que se ha producido un descargo en favor del senador Wilton Guerrero de la querella que en su contra interpuso el expresidente Hipólito Mejía por difamación e injuria. Sin embargo, no ha sucedido así, sino que en una decisión fruto de un incidente interpuesto en la demanda, la Suprema Corte de Justicia se abocó a declarar inconstitucional el indicado artículo, a descargar el director del medio que fue puesto en causa como persona responsable, y por vía de consecuencia, como lo accesorio sigue lo principal según una expresión jurídica, como se descargó al acusado principal, pues el querellado, que era por complicidad, se vio la necesidad de ser también declarado. Amigos televidentes, volvemos en unos minutos después de estos comerciales a su programa Debate Jurídico. Amigos televidentes, continuamos con su programa Debate Jurídico, en el cual estamos debatiendo sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia en la relación a la querella interpuesta por el expresidente Hipólito Mejía contra el senador de la República, Wilton Guerrero. Hilario decía que no hubo un descargo, sino que se trató de una sentencia dictada como consecuencia de un incidente interpuesto por una de las partes, y que se vio la necesidad de declarar inconstitucional el artículo y por vía de consecuencia no perseguir al querellante principal. Sin embargo, Hilario, es importante que la Suprema Corte de Justicia se aboque a conocer el fondo de esta decisión, porque de la misma manera que hay una tendencia internacional a la despenalización de los delitos de opinión pública, yo creo que como consecuencia de eso también debe haber un cambio de comportamiento, tanto de la clase periodística como de la clase política. Y es que la clase política no puede estar haciendo acusaciones alegres, acusaciones sin fundamento, con el objetivo de descalificar a sus adversarios políticos. Y que tampoco los periodistas pueden estar amparados en una supuesta impunidad que le da la no persecución por delitos de opinión pública, hacer acusaciones que atenten contra el honor y la consideración personal de los ciudadanos y de los políticos, aun sea el expresidente Hipólito Mejía. No, y si te das cuenta, Julio, en el calor de una actividad política, decir que un expresidente estaba aliado a un grupo de droga específico y dar detalles de viajes a México, al cartel de Sinaloa, en verdad eso a la honra de cualquier ciudadano, no solamente político, no puede permitirse. Entonces, mira lo que sucedió también con la doctora Margarita en Santiago. Una persona alegremente denunció que ya tenía cuentas en un país extranjero, a lo cual ella decía, bueno, yo dono ese dinero. Sin embargo, el daño que eso causa ya no se puede revertir por más acción que se interponga. Ahora bien, esta sentencia crea un problema en cuanto a seguridad jurídica.